¿Quieres aprender un método de ataque que es imparable? En este vídeo vamos a aprender el ataque 150, que es un esquema de juego muy potente que te permitirá atacar contra el enroque enemigo con una facilidad asombrosa. El ataque se desarrolla de una forma tan sencilla y natural que parece que las negras no tuvieran defensa. Si crees que puedes encontrar una defensa para las negras, puedes dejarla en los comentarios. La partida comenzó con las jugadas E4, D6, la defensa Pirc, y ahora las blancas hicieron la jugada D4 ocupando el centro con sus peones. Las negras contestaron con G6 utilizando la defensa moderna, y la idea de las negras es desarrollar su alfil de rey por el fianchetto, donde estará muy bien colocado ya que ocupará la gran diagonal de casillas negras y apuntará contra el centro. El plan de las negras es permitir que las blancas ocupen el centro con sus peones para luego atacarlo con las piezas desde lejos y así intentar destruirlo. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo C3 desarrollando su caballo de dama, y ahora las negras hicieron la jugada caballo F6 transponiendo finalmente hacia la defensa Pirc. Las negras desarrollan su caballo de rey y presionan contra el centro para evitar así que el caballo blanco de C3 pueda moverse. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3 desarrollando su otro caballo y reforzando sus peones centrales, y las negras contestaron con alfil G7 desarrollando su alfil por el fianchetto y preparándose para enrocar. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil E3 desarrollando su alfil de dama a una buena casilla desde donde refuerza el centro, y la idea de las blancas es continuar con dama D2 y enrocarse por el flanco de dama para luego atacar en el flanco de rey contra el enroque enemigo. Ahora las negras no pueden ir a la caza del alfil con la jugada caballo G4 intentando capturar el alfil blanco, porque las blancas continuarían simplemente con alfil G5 y después de por ejemplo H6 atacando nuevamente al alfil blanco, las blancas seguirían alfil H4 y después de G5, ahora las blancas retiran simplemente su alfil con la jugada alfil G3 y las negras no han conseguido capturar el alfil blanco y está perfectamente seguro en la casilla G3, y lo único que han conseguido las negras es debilitar su propia posición. En la partida después de la jugada alfil E3, ahora las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada dama D2 movilizando su dama para así poder enrocarse por el flanco de dama, y la idea de las blancas es atacar en el flanco de rey con la jugada alfil H6 para así eliminar al alfil negro de G7, que es el mejor defensor del enroque. Una vez que el alfil negro haya desaparecido, las casillas negras quedarán muy débiles en el enroque contrario y las blancas podrán avanzar con su peón de torre con las jugadas H4 y H5 para luego capturar en G6 y abrir la columna H, y el ataque de las blancas se desarrollará por sí solo. A este esquema de juego se le llama el ataque 150 porque el ataque es tan fácil de llevar a cabo que se dice que un jugador de 150 puntos de elo podría conducir con éxito el ataque sin muchos problemas. Ahora las negras hicieron la jugada A6 con idea de expandirse con sus peones en el flanco de dama mediante la jugada B5 para preparar así el contraataque en esta zona. El alfil negro podrá desarrollarse por la casilla B7 donde estará muy bien colocado ya que apuntará contra el peón de E4. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil D3 completando el desarrollo de sus piezas menores y reforzando su centro de peones. Las negras contestaron B5 avanzando con sus peones en el flanco de dama para preparar el contraataque en esta zona, y las negras van a desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 donde estará muy bien colocado ya que apuntará contra el peón blanco de E4. Al mismo tiempo, las negras podrán avanzar con la jugada B4 para expulsar así al caballo blanco de la casilla C3 y desviarlo de la defensa del peón de E4. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. La idea de las negras después de la jugada B5 está muy bien, pero el rey blanco todavía no se ha enrocado por el flanco de dama y el peón negro en B5 puede ser más una debilidad que una fortaleza. Ahora las blancas hicieron la jugada A4 amenazando capturar el peón de B5, y con esta jugada las blancas van a conseguir ganar un tiempo para trasladar su caballo hacia el flanco de rey e incorporarlo así al ataque contra el rey enemigo. El peón de B5 está atacado, así que ahora las negras hicieron la jugada B4 para defender su peón y atacar al caballo blanco de C3. Las blancas contestaron con caballo E2 para defender su caballo, y ahora el peón negro de B4 está atacado, así que las negras lo tienen que defender y tienen que perder un tiempo, y luego podrán trasladar su caballo hacia la casilla G3 para incorporarlo así al ataque en el flanco de rey. El caballo blanco en la casilla G3 estará muy bien colocado, ya que defenderá el peón de E4
y al mismo tiempo apoyará el avance del peón de H con las jugadas H4 y H5 para luego abrir la columna H para el ataque. Las negras contestaron A5 para defender su peón y ahora las blancas hicieron la jugada alfil H6, invadiendo con su alfil en el campo enemigo y amenazando eliminar al alfil negro de G7, que es el mejor defensor de su enroque. Las negras contestaron alfil B7, desarrollando su alfil de dama y amenazando capturar el peón de E4, pero las blancas contestaron con caballo G3, defendiendo su peón y trasladando al mismo tiempo su caballo hacia el flanco de rey, preparado para el ataque. Ahora las negras hicieron la jugada caballo B D7, completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para atacar en el centro con las jugadas C5 o E5 y así tratar de destruir el centro de peones de las blancas. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada H4, incorporando el peón al ataque, y la idea de las blancas es continuar con H5 para luego capturar en G6 y abrir así la columna H para el ataque. Como el alfil blanco se ha infiltrado por la casilla H6, las negras no pueden avanzar con su peón de H y colocarlo en la casilla H5 para impedir así que el peón blanco siga avanzando. Así que el ataque de las blancas empieza a ser peligroso. Ahora las negras hicieron la jugada E5, intentando crear contrajuego en el centro, pero las blancas contestaron alfil por G7, eliminando al alfil negro del fianchetto, que es el mejor defensor de su enroque. La partida siguió rey por G7, y ahora las blancas hicieron la jugada H5, avanzando con su peón, y las blancas ya han llegado a contactar con la primera línea de defensa del enroque contrario, y están amenazando capturar en G6, para abrir así la columna H e incorporar su torre al ataque. El ataque de las blancas es muy peligroso y se desarrolla por sí solo. Ahora las negras hicieron la jugada dama E7, movilizando su dama para comunicar las torres. Y ahora, ¿cómo continuarías con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada dama G5, trasladando la dama hacia el flanco de rey e incorporándola así al ataque. Las blancas están amenazando dar jaque con su caballo en la casilla F5, que ganaría, ya que las negras no podrían capturar el caballo porque el peón de G6 está clavado, así que luego las blancas capturarían la dama negra. Por eso ahora las negras hicieron la jugada rey G8 para evitar así el jaque del caballo blanco. ¿Y ahora cómo continuarías con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama y de esta manera van a poder utilizar también su torre de dama y así atacar con todas las piezas. El ataque de las blancas es muy fuerte y no está claro cómo pueden defenderse las negras. Ahora las negras hicieron la jugada torre F E8, liberando la casilla F8 para poder así acercar sus piezas y tratar de defender a su rey. Las blancas contestaron caballo F5 atacando a la dama negra y el peón negro de G6 no puede capturar el caballo blanco porque está clavado. Así que las negras contestaron con dama F8 para defender su dama y al mismo tiempo tratar de defender las casillas débiles en el enroque. Ahora las blancas hicieron la jugada H por G6, abriendo la columna H para incorporar las torres al ataque, y ahora no sería posible capturar con el peón de H con la jugada H por G6, porque sería muy peligroso abrir completamente la columna H, ya que las blancas podrían continuar por ejemplo con torre H4, con idea de doblar las torres en la columna H y luego invadir por la casilla H8 para dar jaque mate al rey negro. Las negras estarían completamente indefensas. Por eso en la partida después de la jugada H por G6, las negras capturaron con el otro peón, con la jugada F por G6, para evitar así el ataque a lo largo de la columna H, manteniéndola cerrada, y al mismo tiempo abrir la séptima fila para poder defender con sus piezas el punto H7 y si fuera necesario poder escapar con su rey. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas podían continuar simplemente con la jugada caballo 3 H4, acercando el caballo al ataque, y las blancas están amenazando sacrificar el caballo en la casilla G6 para destrozar completamente las defensas del rey negro. Después de, por ejemplo, rey F7, intentando escapar con el rey, las blancas podrían continuar con alfil C4, dando jaque al rey negro, y después de, por ejemplo, D5, las blancas seguirían E por D5 y están amenazando avanzar con D6, que daría jaque a la descubierta, y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, alfil por D5, las blancas seguirían alfil por D5 jaque, y después de caballo por D5, las blancas continuarían caballo por G6, sacrificando el caballo para destrozar completamente las defensas del rey negro,
y las blancas están ganando. Están amenazando invadir con su torre por la casilla h7 y las negras no tienen defensa. Después de, por ejemplo, h por g6 capturando el caballo blanco, las blancas seguirían torre h7 jaque y ahora no sería posible rey g8 porque las blancas seguirían dama por g6 jaque y ahora sería única dama g7, pero seguiría dama por g7 jaque mate. Y si después de la jugada torre h7 jaque, las negras intentan rey e6 intentando escapar con el rey, las blancas seguirían dama por g6 jaque y las blancas ganan igualmente. Por ejemplo, no sería posible caballo 5 f6 porque las blancas seguirían d5 jaque mate. Y si después de la jugada dama g6 jaque, las negras continúan con caballo 7 f6, las blancas seguirían torre e1 y luego van a continuar capturando en e5 y el rey negro no sobrevivirá muchas jugadas más. Y si después de la jugada dama por g6 jaque, las negras continúan con dama f6 defendiéndose del jaque, las blancas pueden continuar simplemente con caballo g7 dando jaque al rey negro y luego las blancas capturan la torre de e8 y las blancas ganarían sin problemas. En la partida, sin embargo, después de la jugada f por g6, las blancas contestaron con la jugada torre por h7, que es una jugada todavía más directa, ya que las blancas sacrifican la torre para destrozar completamente las defensas del rey negro. Las blancas están amenazando capturar en g6 que llevaría al mate y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, ahora no sería posible caballo por h7 porque las blancas seguirían dama por g6 jaque y ahora por supuesto no es posible dama g7 porque seguiría dama por g7 jaque mate. Así que después de la jugada dama por g6 jaque, las negras tendrían que continuar con rey h8, pero las blancas podrían seguir con caballo g5 incorporando el caballo al ataque y las blancas están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Ahora por supuesto no es posible capturar el caballo blanco con la jugada caballo por g5 porque las blancas seguirían torre h1 jaque y el rey negro recibe mate, ya que cualquier interposición en la columna h es inútil y después de por ejemplo caballo h7 las blancas seguirían dama por h7 jaque mate. Y si después de la jugada caballo g5 las negras intentan dama g8 para defender su caballo e intentar expulsar a la dama blanca, las blancas seguirían simplemente con caballo f7 dando jaque al rey negro y el rey negro no se puede mover, así que las negras tendrían que sacrificar su dama. Tendrían que hacer la jugada dama por f7, pero las blancas seguirían dama por f7 y las blancas ganan. Están amenazando dama g7 que sería jaque mate y las negras no van a poder impedir el mate. Después de, por ejemplo, torre g8 para controlar la casilla g7 e impedir el mate, las blancas seguirían torre h1 incorporando la torre al ataque y amenazando capturar en h7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, después de caballo f8 para impedir el mate, las blancas seguirían dama f6 jaque y el caballo negro no puede capturar a la dama blanca porque está clavado, así que ahora sería única torre g7, pero las blancas seguirían dama por g7 jaque mate. Y si después de la jugada caballo g5 las negras intentan caballo d f6 para defender su caballo de h7 e impedir así el mate, las blancas seguirían torre h1 incorporando la torre al ataque y las blancas están amenazando capturar en h7 que llevaría al mate. Y después de por ejemplo torre e7 para defender el punto h7, las blancas seguirían caballo por e7 capturando la torre negra y las blancas ganan. Después de dama por e7, las blancas seguirían caballo f7 dando jaque al rey negro que no se puede mover, así que las negras tendrían que sacrificar su dama. Después de dama por f7, las negras están completamente indefensas. Las blancas están amenazando capturar en f6 que llevaría al mate y no sería posible por ejemplo torre f8 para defender el caballo porque las blancas seguirían dama por f8 jaque y el caballo negro no puede capturar la dama blanca porque está clavado, así que las blancas ganan. Ya que después de caballo g8, las blancas seguirían dama f7 y las blancas están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate y las blancas ganan. Y si después de la jugada caballo g5 las negras continúan con torre e7 para defender su caballo de h7 e impedir así el mate, las blancas seguirían torre h1 incorporando su torre al ataque y amenazando capturar en h7 que llevaría al mate, y después de por ejemplo dama g8 para defender el caballo e intentar expulsar a la dama blanca, las blancas podrían continuar simplemente con dama h6 para impedir así el cambio de damas y el ataque de las blancas es decisivo. Después de por ejemplo dama f8 intentando expulsar a la dama blanca, las blancas continuarían simplemente con dama h4 y las blancas evitan el cambio de damas y están amenazando capturar en h7 y las negras están completamente indefensas.
Por ejemplo, después de dama g8, para reforzar la defensa del caballo, las blancas continuarían simplemente con caballo por e7, capturando la torre negra, y las blancas están amenazando capturar la dama negra, también están amenazando capturar en h7, y las negras no tienen defensa. Y si después de la jugada dama h4, las negras continúan con caballo de f6 para defender su caballo de h7, las blancas continuarían simplemente con caballo por e7, capturando la torre negra, y después de dama por e7, las blancas seguirían caballo por h7 y las blancas ganan igualmente. Ahora no es posible capturar con el caballo, porque después de caballo por h7, las blancas seguirían dama por e7, capturando la dama negra, y las blancas ganan. Y si después de la jugada caballo por h7, las negras continúan con dama por h7, las blancas seguirían dama por f6 jaque, y las blancas ganan igualmente, ya que luego van a capturar la dama negra, puesto que ahora no se puede mover ya que está clavada. En la partida después de la jugada torre por h7, las negras capturaron con el rey, con la jugada rey por h7, pero ahora las blancas hicieron la jugada torre h1, dando jaque al rey negro e incorporando la torre al ataque a través de la columna h. Ahora no sería posible rey g8, porque las blancas seguirían dama por g6 jaque, y después de dama g7, dama por g7 es jaque mate. Así que en la partida después de la jugada torre h1 jaque, las negras intentaron caballo h5 para bloquear la columna h, y ahora, ¿cómo continuarías con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada torre por h5 jaque para abrir completamente la posición y dar jaque mate al rey negro. La partida siguió g por h5 capturando la torre blanca, pero las blancas contestaron dama por h5 jaque, y después de rey g8, las blancas contestaron dama g6 jaque, y después de rey h8, ahora las blancas hicieron la jugada caballo g5 y las negras finalmente abandonaron, ya que las blancas están amenazando dama h7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, no sería posible dama g8 para defender la casilla h7 e intentar expulsar la dama blanca, porque las blancas seguirían dama h6 jaque y ahora el rey negro no se puede mover, así que sería única dama h7, pero seguiría dama por h7 jaque mate. Y si después de la jugada caballo g5 las negras intentan torre e7 para defender con su torre la séptima fila e impedir el mate, las blancas seguirían caballo por e7 capturando la torre negra y están amenazando dama h7 que sería jaque mate. Y después de dama por e7, las blancas seguirían caballo f7 dando jaque al rey negro y el rey negro no se puede mover, así que las negras tienen que entregar su dama. Después de dama por f7, las blancas seguirían dama por f7 y las blancas ganarían sin problemas. Y si después de la jugada caballo g5 las negras intentan caballo f6 para defender con su caballo el punto h7 e impedir así el mate, las blancas seguirían igualmente con caballo f7 dando jaque al rey negro y el rey negro no se puede mover, así que las negras tienen que sacrificar su dama. Y después de dama por f7, dama por f7, las blancas han ganado la dama y están amenazando dar jaque mate en la casilla g7 y también están amenazando capturar el caballo negro, así que ganarían sin problemas. Una partida auténticamente espectacular. Si crees que puedes encontrar cómo podían haberse defendido las negras, puedes ponerlo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.